Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Gabriel Bonet. Señor gobernador, le traemos la propuesta de gestión de proyectos, dirección de programas y gestión de proyectos, la cual es de suma importancia para dar cumplimiento al programa de gobierno y a la estructuración de proyectos que permitan dar un paso adelante para la gobernación de Caldas. De primera mano, debemos conocer el ciclo de vida de los proyectos de inversión, iniciando desde la etapa de preinversión, donde es importante que quien realice la formulación de los proyectos logre identificar las necesidades de cada uno de los habitantes del departamento, bien sean los entes territoriales o desde la gobernación de Caldas. La formulación de proyectos requiere identificar las necesidades, estructurar y realizar los estudios de orden técnico, dar cumplimiento a los requisitos exigidos para lograr la viabilización, priorización y aprobación. Una vez se cumple la etapa de preinversión, se inicia la etapa de inversión, no menos importante. En esta etapa se ejecutan las actividades planeadas en la etapa de preinversión, las cuales permitirán la entrega y o servicios dando cumplimiento a los objetivos planeados en la formulación y estructuración de proyectos. Posterior a eso, realizaremos un seguimiento donde se realiza la ejecución, monitoreo, seguimiento y control de todas las actividades ejecutadas en la etapa de inversión y formuladas en la etapa de preinversión, donde en esta etapa damos seguimiento al recurso invertido, al tiempo en que se invirtieron, a la calidad de los recursos invertidos y al cumplimiento de los objetivos planeados. Posterior a eso, pasamos a la etapa de operación, donde hacemos un seguimiento y acompañamiento de los entregables planteados y ejecutados en la etapa de inversión y formulados en la etapa de preinversión, donde se revisa la- el funcionamiento y los beneficios que se generó a cada una de las comunidades, a cada uno de los habitantes del departamento, revisando la parte social, ambiental, económica de la ejecución de cada uno de los proyectos. Después ejecutaremos una evaluación ex post, donde se evalúa el cumplimiento de los fines propuestos en la ejecución de cada proyecto, el cumplimiento de las etapas de preinversión, inversión, seguimiento y operación se compila en la etapa de evaluación ex post. Se plantean proyectos con presupuestos orientados a resultados, dando cumplimiento a los objetivos planeados en la etapa de formulación y al buen uso del presupuesto público para ofrecer beneficio a la población. La gerencia de proyectos implica varias etapas, como se mencionó anteriormente en el ciclo de proyectos. La identificación de los proyectos, donde un alto número de hogares, digamos, en el caso de el programa de Primero Tu Casa, está presentando falencias en la insatisfechas por la falta de vivienda en las zonas rurales de los municipios. Eso se logra suplir con la etapa de preinversión, donde se hace una formulación, se hace una fase de perfilamiento. En esta fase se realiza la formulación y la estructuración de las alternativas de solución que conllevará a la estructuración de proyectos para construir viviendas que dan cumplimiento a las falencias sociales del departamento. En esta etapa también hay una etapa de prefactibilidad donde se hace una profundización en el análisis de la convivencia, de la conveniencia, perdón, de las alternativas planteadas para dar solución a las falencias de cada uno de los habitantes del departamento. Y una fase de factibilidad donde se hace un análisis detallado y a profundidad de cuáles son
las diferentes alternativas seleccionadas para dar solución a los problemas de vivienda del departamento. Posterior a eso, se hace una evaluación de los, del desempeño de los proyectos, una evaluación social que se revisa aporta el cumplimiento de las necesidades, una evaluación ambiental donde se hace una revisión desde la óptica ambiental, el cumplimiento de las falencias de las necesidades del departamento y una evaluación de gobernabilidad, donde se revisan los programas de gobierno, las políticas públicas para dar cumplimiento a las falencias de cada uno de los habitantes del departamento. Posterior a eso pasamos a la etapa de inversión, donde se ejecuta, se hace seguimiento y se hace una operación y evaluación post. Aquí hablaremos más a detalle de la etapa de preinversión. En la etapa de preinversión, con la propuesta que le estamos presentando, se realizará una formulación donde identificaremos las diferentes falencias del departamento en orden de vivienda, saneamiento básico, vías, infraestructura. Analizaremos los problemas que tiene el departamento. Analizaremos los objetivos que debe cumplir el departamento según el plan de gobierno y las diferentes alternativas de solución que tenemos. En este caso, la estructuración de proyectos que puedan satisfacer las falencias en el orden de vivienda, en vías, en saneamiento básico, en agua y en todas las falencias que está presentando el departamento. Posterior a eso, iniciaremos una etapa de estructuración con estudios y diseños. Estructuración con requisitos generales. Requisitos generales que se deben cumplir para lograr una viabilización de los proyectos. Asociaremos cada uno de los proyectos formulados y estructurados al sector que requiera. Entiéndase sector como sector de transporte, sector de vivienda, agua y saneamiento básico, infraestructura, con el fin de también cumplir con los requisitos sectoriales para la estructuración, aprobación y viabilización de estos proyectos. Una vez asociado a este sector, daremos cumplimiento a cada uno de los requisitos técnicos que requieran los proyectos. Recordemos que el éxito de un proyecto de inversión, señor gobernador, obedece al cumplimiento de las etapas de formulación y estructuración. Y esto estaremos aplicando la base, los documentos base de teoría de proyectos y el PMU. Etapa de inversión. En esta etapa de inversión hacemos la ejecución. En este caso quise ponerle el ejemplo de su programa de gobierno Primero Mi Casa, donde lograremos la estructuración de, de un proyecto que permita la construcción de 35 viviendas en la zona rural, disminuyendo la brecha de la zona rural en la desigualdad de vivienda con respecto a la zona urbana, dándole un seguimiento al alcance del proyecto, al costo del proyecto, al tiempo del proyecto y calidad del proyecto. Después, posterior a eso, realizaremos el seguimiento donde se revisa la ejecución del proyecto, qué se ejecutó, cómo se construyó, en cuánto tiempo, cuánto se invirtió. Todo esto en el marco de la gerencia de proyectos. Tenemos conocimientos en cada una de las áreas requeridas para dar el cumplimiento y la viabilidad de los proyectos. Conocemos el sistema general de regalías, que es el motor o la fuente de financiación primordial que tiene el departamento, dando consejos y dando cumplimiento a cada uno de los sectores, de los requisitos sectoriales de agricultura, ambiente, ciencia y tecnología, comercio
industria y turismo, cultura, deporte, educación, inclusión social, justicia, minas, salud, protección, tecnología, transporte, vivienda, gobierno territorial, información estadística. Cada uno de los sectoriales conocemos esa área, sabemos cuáles son los requisitos y por eso podemos ofrecerle una gerencia de proyectos que nos garantice la aprobación y viabilización de los proyectos que en el marco del programa de gobierno del señor gobernador pueda ejecutar para dar cumplimiento a las necesidades de cada uno de los habitantes del departamento. Conocemos los requisitos técnicos, sabemos realizar una localización exacta de obra, podemos dar gerenciar un levantamiento topográfico, dar cumplimiento al componente técnico desde el estudio de suelos, pasando por los estudios hidráulicos, geotécnicos, estructuras, todo lo que hace parte de la parte técnica de un proyecto lo conocemos y lo podemos gerenciar con el fin de lograr la viabilidad y asignación de recursos de un proyecto. Por esto, señor gobernador, es importante que ponga en consideración de su despacho la implementación de un portafolio de dirección de programas y una gestión de proyectos que permita la formulación, estructuración, viabilización, asignación de recursos y ejecución de los proyectos que requiere el departamento para cumplir con los objetivos de su programa de gobierno y para satisfacer las necesidades que tiene todo el departamento de Caldas. Es así, señor gobernador, que le dejamos esta propuesta en, en su despacho con el fin de que la analice y que la pueda poner en práctica en su programa de gobierno. Muchas gracias.